este programa, que la producción de hoy era la más clara evidencia de nuestro parecido con una cartera femenina. En una cartera femenina hay de todo. Un chicle a mitad, un chicle masticado envuelto en un papel, una receta, una basurita de la compra. De verdad. Porque tú no sabes qué hacer con el chicle y tú coges así, lo envuelves en un papel y lo metes en la cartera. Una chambra, una cartilla de vacunación de Cristal y Ámbar que ya tienen 30 y pico de años, y hay de todo. Entonces, lo último que encontramos no es lo menos importante, lo último para dedicarle un tiempo. Están hablando de los derechos de los trabajadores domésticos, y cuando me refiero a trabajadores domésticos no me refiero exclusivamente al personal que está dentro de la casa, las niñeras, lavanderas, no, me refiero a todo el personal, y esto incluye choferes, conserjes, jardineros, quienes tienen jardineros. Entonces, hablamos de derechos y, por supuesto, tenemos que hablar de deberes. A propósito de que están tratando de introducirles en digamos que la formalización del trabajo. Muy buenas tardes de nuevo. Bienvenida, Indiana. Gracias. Bienvenida, un honor compartir imagínense el maestro acá. Para mí, con una persona tan importante. Gracias. Oh, por Dios, no haga eso. Cuéntanos, Indiana. Bueno, realmente nosotros estamos asistiendo, todos los dominicanos, a un proceso de discusión del Código de Trabajo, en el cual no sabemos cuáles son todos los puntos que se están debatiendo sobre la mesa, porque uno ha tenido preponderancia, que es el tema de la cesantía. Pero el código ya incluye ese código viejo de los años 50 y pico, incluye un acápite en su libro cuarto de lo que debe ser el aspecto legal sobre la relación de trabajo con los trabajadores domésticos. Es una pequeña ilusión de lo que debe ser la gestión con estos trabajadores y aboca un tema muy, muy específico. Por ejemplo, Zoila la señala a los trabajadores domésticos, hombres, mujeres y todos aquellos que pululan alrededor de una casa de familia, no solo la chica que está adentro sirviéndonos el café o arreglándonos las camas. El código excluye como trabajadores domésticos a aquellos que hacen vigilancia o servicio en un condominio. No son trabajadores domésticos. Cuando hablamos de trabajadores domésticos, nos referimos exclusivamente a aquellos que están en la casa del empleador, dentro o fuera, en los jardines, choferes, mucamas, niñeras, cocineras, planchadoras, etcétera. Eso es bien claro definirlo y especificarlo. Por supuesto, hay una serie de deberes, hay una serie de derechos. Los deberes son los mismos que el contrato de trabajo establece. Recomendación siempre voy a dar de que cuando usted contrate a una persona para trabajar en su casa, pues señale con claridad qué es lo que esa persona le corresponde, para qué usted la está contratando en ese momento. Y debe ser lo más específico posible. O sea, aquí hay 2 niños, tú tienes que cuidar a los niños cuando lleguen de la escuela, hay que bañarlos o asegurarse de que ellos se bañen, no estoy de acuerdo con que los bañen, pero tienes que mantener la casa limpia, tienes que cocinar a tal hora, tienes que hacer desayuno, mientras mayor claridad, más amistad. Y siempre ustedes saben que voy a recomendar que se escriba, no importa que sea con nuestras empleadas domésticas o caballeros, siempre es mejor que el contrato de trabajo esté escrito. Entonces el deber se circunscribe a mantener la conducta moral que implica a cualquier trabajador el hecho de estar prestando sus servicios y, por supuesto, las especificaciones del contrato de trabajo que se haya pautado. Recuerden siempre esclarecer temas de horario. Porque, exactamente, uno de los derechos de los trabajadores domésticos es tener, imagínense que viven en casa y están ahí 6, 7 días, deben tener 9 horas de descanso entre una jornada de trabajo y otro, y hasta 36 horas de descanso a la semana. O sea que eso que hacemos de dejar que las muchachas se vayan al mediodía, los sábados, y regresar el lunes temprano, es legal, es perfecto. O sea que eso es lo que se debe estilar. Otras cosas que tienen como derecho es, por supuesto, y para mí es el más importante, respeto a su dignidad humana, a un trato justo,
¿ok? Ya los aspectos de salario nunca se han discutido en la República Dominicana. No se han discutido. Nunca. O sea, no están sujetas a ningún salario mínimo para nada. Absolutamente, y es una recomendación que siempre se hace de llevar al Comité de Salarios a la mesa de discusiones una propuesta en la cual se pueda establecer, digamos, diferentes tipos de contratos de doméstica o domésticos, y que podamos decir, bueno, si tú trabajas 3 días y tu casa es de tantas personas, pues tú puedas pagarle mínimo tanto. Una nota pero al eso margen, no se ha logrado. Una nota al margen, Indiana. Tenemos al menos un estimado de cuál es la población laboral doméstica. Oh, sí. En el 2013, la ONE hizo un levantamiento con su encuesta famosa sobre aspectos de hogares dominicanos, y en esa encuesta se levantó una población de cerca de 275,000 personas empleadas en labores domésticas. Eso es como el 2% de la población, 1 o 2%. No, un poco más. Un poquito más. Sin embargo, ya en el 2015, el INTEC hizo una investigación a través de su Departamento Social y de Género, y descubrió que hay cerca de 325,000 personas empleadas. Eso a nivel nacional. Eso es más del 10. A nivel nacional. O sea que la situación es atendible. Es un tema que no podemos ¿Está seguir considerado dejando de lado. formal o informal ese trabajo? Es un trabajo informal porque no se han creado mecanismos para que sea formal. Ok, entendiendo por formal, seguridad social, seguro médico. Por ejemplo, la condición de los trabajadores domésticos cambió. Cambió en febrero del 2017 con la puesta en vigencia del convenio de la Organización Internacional de Trabajo. Mucha gente habló de esto porque amplió la licencia prepostnatal. Ajá. Fue el punto como más culminante de ese convenio, pero hay otros aspectos que también están incluidos en el convenio, como por ejemplo el hecho de que a partir del 9 de febrero del 2017 ese convenio hace que nosotros tengamos que pagarle preaviso a los trabajadores domésticos, solo preaviso. Siempre han tenido el derecho de recibir salario de Navidad y disfrutar de vacaciones. Exacto. Pero ahora se le incluye el preaviso de 1 año o de hasta 5 años, ¿verdad? Entendiendo que un pago de 14 días de labor o hasta 28 días. Solo en caso de que el empleador decida terminar el contrato de trabajo y de un trabajador doméstico que tiene un contrato regular, es decir, alguien que trabaja 6 días, 7 días en casa y que duerme y pernota en tu familia. Pero solo a quien duerme. Solo en esos casos. Hay una nebulosa sobre los otros tipos de contratos que solemos tener, que están muy de moda y que hay que también discutirlo y trabajarlo. Por ejemplo, de jóvenes que van a tu casa 3 días a la semana. Yo tengo una que va 3 días a la semana, me lava, me plancha, pero no esas cocina. están excluidas. Están excluidas de ese preaviso. No están ni excluidas ni incluidas. Hay un limbo. No, y ella trabaja con 3 casas más en el mismo edificio. Exactamente. Pido disculpas un momentito. Buenas tardes. Aló. Buenas tardes. Soy la Sheila. Recuerda que sí les voy a hablar de eso al principio que se comenzó. Resulta que mi mamá tiene una persona que va solamente 2 veces a la semana en mediodía. Y en el Ministerio de Trabajo yo fui personalmente y le expliqué y me hicieron el cálculo como si fueran los 7 días. Hay un ruido que hay que aclararlo realmente con el Ministerio de Trabajo. Sí. Sí. Gracias. Lo que hacen los abogados laboralistas y el mismo ministerio es que se apegan a las condiciones del Código de Trabajo Intermitente. Pero si lo analizamos el texto de la ley, tampoco califican como tal. Entonces hay que sentarse y hay que definir que son trabajadores domésticos intermitentes. ¿Y en el interín? Y en el interín, bien, gracias. En el interín tengo que hacer el pago que me indica el ministerio. Pero si ustedes en el caso de que trabajan de 6 a 7 días y que duerman en la casa. Bien, sí, pero los que eso son es lo que está contemplado. Los que son itinerantes, entiéndase, que van los que no como duermen en el caso del maestro Lirio. Duermen. Los que no duermen, los que van solo 2 o 3 días, o se apegan a eso de trabajo itinerante que está contenido en el código, que no nos conviene porque no lo son,
O bien hacen, si el empleador decide detener el contrato de esas personas, hacen un cálculo como si fuese empleado regular. La diferencia no es mucha. Yo le sugeriría evitar situaciones porque a la larga uno se hace solidario con estas personas, te han cuidado por un tiempo, y te han dedicado a veces parte de su vida, forman parte de Algunas tu son familia. parte de la familia. Sí, realmente. Y si familia. es una situación demasiado muy seria, yo lo que hago es que le calculo sus prestaciones como establece la ley para alguien que está permanente, ¿verdad? Okay. Y si quiero hacer alguna otra contribución a esa persona que me sirvió, es voluntaria. Es voluntario y se lo hago en especie, no lo vinculo como dinero, para que en la mente de esa persona no quede de que esa es mi liquidación y que esto me corresponde, porque no está claro. Ok, voy al teléfono nuevamente. Indiana, buenas tardes. Buenas tardes. Hello. Buenas tardes, hola, Zoila, ¿cómo estás? Hola, Muy bien, gracias. Mira, ¿sabes qué me pasó? Que mi persona de fin de semana me está cobrando, se decidió terminar el trabajo y me está cobrando vacaciones. 14 días de vacaciones laborables. Le corresponde así, porque la secretaría me dice que son 2 fines de semana. ¿Cómo se le calcula esto? Ok. Bien, el proceso de vacaciones para los itinerantes sigue siendo un limbo. Acabo de decir, los que van 1 o 2 días por semana no tenemos una legislación clara y precisa. Ahora, si es un empleado, reitero, que está 6 días en tu casa y pernota, duerme, vive, convive con ustedes, entonces sí se le aplica vacaciones. Mientras tanto, mi sugerencia es que escriban los contratos de trabajo y calculen esa prestación y otórguenla para evitar situaciones, ¿me entienden? Porque es que un limbo jurídico no hay manera de decir hagan esto o hagan aquello. Buenas tardes. Aló. Hemos hablado de derechos y sus deberes, Indiana. Todo empleado tiene deberes específicos planteados a nivel universal. Lo primero es especificar, como decía al inicio, cuáles son tus deberes. Hay situaciones que vienen dadas por las tareas que son mundiales, ¿verdad? De cocinar, limpiar. Y hay otras tareas que son muy tuyas, de que a mí no me gusta que ese florero se quede ahí toda la noche, o no me gusta que amanezcan trastes sucios, por ejemplo. Entonces, como eso puede generar mucho ruido en la relación de trabajo, y hay amas de casa que somos una más quisquillosa que otra, o más exigentes que otra, o simplemente cuestión de gusto. Y algunas la ponen a cocinar a las 11 de la noche. Exacto, o sea, atención, que ellas no reciben horas extra y ya la OIT ha planteado posiciones muy precisas sobre esa, ¿verdad? Porque caeríamos en ese momento en jornada nocturna y eso es otro limbo. Entonces, ¿qué se hace en este caso? Simple y sencillamente escriba, hágale una pequeña lista de las cosas que esa persona debe hacer, esclarezca cuáles son esos deberes y a partir de ahí todo cae en el plano humano, en el aspecto ético, en el aspecto moral, de que esa persona cumpla con lo que se le establece, de que sea una persona honesta, de que sea una persona limpia y de que cuide a sus niños. Luego rezar, no hay otra pregunta, Indiana. Y en el caso de que ese asistente del hogar X o Y incurra, porque hemos visto en muchos casos, por ejemplo, en maltrato de un menor, en robo o en situaciones deshonrosas, ¿cuál sería el proceso? Eso cae dentro del plano ya del derecho penal o civil. Simplemente levante las evidencias y sométalas. Y sométalas, claro. Punto. Buenas. No hay de otra. Aló. Buenas tardes. Adelante. Una pregunta, no entendí bien la parte del preaviso. Y si el preaviso es la persona que está en el servicio, que se retira, ¿queda el mismo derecho que establece la condición del preaviso? No. De que el que ejerce el derecho es quien ejecuta lo de por ejemplo, el pagarlo, en el caso de quien ejerce el derecho del preaviso. Okay. Esto no está contenido en el código, ¿eh? Okay. Esto lo estamos cumpliendo porque la República Dominicana es signataria de un convenio internacional con la OIT. Y a nivel internacional, cuando tú firmas un acuerdo de esta índole, eso se convierte en ley. Obligado. O sea que lo que hay es que actualizar el código. Yo diría no solo actualizar, hay que ampliarlo porque ya los modelos de trabajo son muchos y diferentes. Ahora, en cuanto al planteamiento de si la empleada debe cumplir el preaviso, de eso no se ha dicho nada. Okay. Es desde el punto de vista del empleador que quiere detener el contrato con la trabajadora y que si lo hace entonces tiene que otorgar
los días trabajados, regalía, vacaciones, proporción, ¿verdad? La proporción que corresponda, regalía, vacaciones y el preaviso que corresponda. En los plazos de entrega de esas prestaciones, ¿son los mismos plazos que para otro tipo de trabajo? Nos acogemos a las normativas que existen en ese tenor porque no hay una normativa clara y específica para ese grupo social. Entonces, lo que dice la ley laboral para los demás empleados son hasta 10 días. Ok, pero una cosa, por ejemplo, en el tema de alimentos, vivienda, que eso no está contemplado en otros contratos de trabajo, pero eso no forma parte del salario. Sí, ahí el legislador ha sido bien inteligente. Y específicamente para los trabajadores domésticos ha establecido que el hecho de utilizar recursos de la casa para dormir o el alimento per se constituye parte de su remuneración. Y por ello dice que la regalía debe ser hasta el 150% del salario. Y si tengo 2 minutos, me detengo aquí un momentico. Ustedes saben que en el mundo empresarial, en los trabajos regulares, las personas reciben un salario durante el año. Y eso se computa para la regalía del año. El mes 13. Exacto, el mes 13. Entonces, resulta que se suman todos los salarios, se divide entre 12. Si no ha habido cambios en el salario, lo que resulta de ese cálculo se parece mucho al salario. Y por eso las personas dicen doble sueldo. Exacto. Por eso popularmente se le llama doble sueldo. Es solamente eso, que ese cálculo se parece mucho porque no cambió el sueldo básico. ¿Okay? Si cambió el sueldo puede que varíe y va a variar. Ahora bien, cuando son trabajadores domésticos no se hace ese cálculo. No llega a ser un doble sueldo, no hay doble sueldo. ¿Por qué no lo hay? Porque se computa como un 50% de esa proporción de regalía lo que ha consumido en tu casa y el uso de tu vivienda. O sea que si tú lo das completo, por utilizar un término, lo estás haciendo por un asunto de humanidad. Por un asunto de humanidad. Gracias, que tú haces 150% del salario. Gracias, Indiana. Gracias a ustedes. Gracias a todos los que nos han acompañado en el programa de esta tarde, que ha sido un programa súper cargado de buenas cosas. Nos juntamos con ustedes mañana. Nuestros compañeros del Sol de la Tarde están aquí. Quédense con ellos, por favor. Gracias.